Mm, Bien, vamos a ver entonces este tema que nos va a enseñar acerca de cómo son las etapas y cuáles son los cambios que hay en el ser humano a través de su desarrollo, ¿no? Cómo va creciendo y qué cambios se van dando a nivel del comportamiento y a nivel físico también. Ustedes saben que un niño, ¿no?, tiene un comportamiento diferente a un adulto. Y un anciano, pues también su comportamiento va a ser diferente, ¿no? Y los cambios a nivel físico, a nivel de sus cuerpos también. Siempre vamos a hablar de forma general, ¿no? Yo sé que hay casos muy especiales en los cuales hay personas, adultos mayores, ¿no? Los que a veces llamamos ancianos, que tienen mucha energía y mucha vitalidad y están activos todo el momento. Pero son casos muy especiales, ¿no? Nosotros nos referimos a la gran mayoría. Así como hay niños, la mayoría de niños son muy activos, tienen mucha energía, están jugando todo el tiempo. Hay casos en los cuales hay niños que prefieren quizás no saltar, no jugar, y están quizás en otra actividad, ¿no? Sentados todo el tiempo. Pero eso es un caso. La mayoría de niños siente energía, tiene energía, y todo el tiempo va a querer estar en actividad. Esa es una característica de un niño. La curiosidad también. En un adulto ya es más maduro, más serio, tiene más responsabilidades, por lo tanto su comportamiento va a cambiar también, ¿no? Todo eso vamos a ver el día de hoy. Pero vamos a iniciar con un video para ver cuándo es que comienza la vida. ¿Cuándo comienza la vida para ustedes? En el estómago de mamá. Cuando estamos dentro de ¿Cuando mamá, naces? ¿verdad? No, antes ya tenemos ¿Adentro de vida. mamá? Claro. Cuando naces, ahí no inicia tu vida. O sea, estamos vivos antes de nacer. ¿Sí? Antes de nacer estamos vivos. ¿Sí? Vamos a ver ese pequeño video. ¿Qué hacemos? Vamos a ver este pequeño video para tener un poco más de conocimiento acerca de qué es lo que hacemos cuando todavía no hemos nacido, ¿no? Exactamente cuándo inicia nuestra vida. Dejamos de compartir y nos vamos a este enlace en YouTube. Yo ya lo tengo preparado aquí. Ay, perdón. No he compartido con sonido, entonces no se va a escuchar. Ok, Ítalo, no hay problema. Ok, a ver dónde está. Compartir con sonido. Ahora sí. ¿Me confirman si pueden escuchar? El profesor sí se ve. ¿Cuándo un ser humano comienza a existir? ¿Se escucha? Sí. Ok, entonces vamos a observar, comentamos un poco y vamos con la parte teórica del curso, ¿ya? Escuchemos y observemos. ¿Cuándo un ser humano comienza a existir como persona? ¿Es legítimo interrumpir la gestación en algún momento? Este es uno de esos temas muy sensibles en los que la mayoría de la gente suele tomar posiciones enfrentadas y las discusiones pueden volverse peleas, muy frecuentemente a causa de prejuicios. Un prejuicio es un juicio hecho con anticipación antes de conocer todos los aspectos relevantes. Nuestra intención, como siempre, es evitar esos prejuicios, presentarte información lo más veraz posible y con ella invitarte a considerar elementos que quizá no hayas considerado antes para que así puedas formarte un criterio más completo. Entonces, ¿cuándo inicia la vida de un ser humano?
Aunque así se suele plantear la pregunta, lo relevante no es en qué momento inicia la vida humana. Están vivas las células de tu piel hasta que te haces una herida. Están vivas las células de tus bronquios que dañas con un cigarrillo. Están vivos los millones de espermatozoides que un hombre produce y se destruyen a diario, y los óvulos que una mujer libera cada mes. Lo relevante es en qué momento el producto de una fecundación se puede considerar un ser humano, una persona. Veamos cómo es este proceso. Todo inicia cuando, al entrar el espermatozoide en el óvulo, sus núcleos se juntan y se combinan sus ADN. A las 24 horas, el óvulo fecundado, llamado cigoto, se divide por primera vez. En unos 4 o 5 días, las células ya son unas 100, todas idénticas. Forman un blastocisto. Si antes de estos momentos las células se separaran formando 2 blastocistos, darían origen a gemelos idénticos. En la primera semana se comienza a implantar en el útero. Al final de la segunda semana termina la implantación. Una parte de las células formará la placenta y otra se convertirá en el embrión. Se comienzan a formar células nerviosas en uno de los extremos para formar la placa neural que dará origen al sistema nervioso. A las 3 semanas el embrión tiene el tamaño de una semilla de uva. Ya se ha formado un conjunto de células que será el corazón. Es del tamaño de una semilla de amapola y se contrae por primera vez. A las 4 semanas, el embrión es similar al de cualquier animal. A simple vista, no se distingue del de un cerdo o el de un chimpancé. Entre las 5 y las 6 semanas, las células nerviosas empiezan a mostrar actividad eléctrica aún desordenada. Un camarón tiene un sistema nervioso más complejo. Ya se puede detectar el latido del corazón, que por cierto sigue en formación, en un ecosonograma. Entre las 8 y 10 semanas, las neuronas proliferan. Se conectan los hemisferios cerebrales, aparecen los primeros reflejos. A las 11 semanas aparece el reflejo de paso. Cuando los pies tocan la base del útero, el sistema nervioso desencadena una respuesta automática de los músculos de las piernas. Desde el inicio y durante todo este primer periodo, el feto ha sido propenso a abortos espontáneos, que pueden deberse a desbalances en el sistema inmune de la posible madre o a infecciones, enfermedades o sustancias tóxicas en el ambiente, incluyendo alcohol y tabaco, o incluso al estrés. A las 12 semanas el feto tiene 10 centímetros. Ya tiene apariencia humana, aunque aún no se puede decir que piense o que sienta. A partir de esta etapa ya no es tan propenso a un aborto espontáneo. A las 16 semanas, los huesos se comienzan a endurecer. Desaparecen las membranas interdigitales. En el cerebro se empiezan a formar surcos y a diferenciarse los lóbulos cerebrales. Se desarrolla la propiocepción. El feto empieza a reconocer su cuerpo. A las 18 semanas inicia el reflejo del parpadeo. Alrededor de estas fechas ocurre lo que en inglés llaman quickening, movimientos que la futura madre puede percibir. Las pataditas. Entre las 18 y 23 semanas, el feto empieza a escuchar, oler y saborear. A las 20 semanas se forma el tálamo, que conecta la médula espinal con la corteza cerebral, pero la corteza aún no se ha formado completamente. A las 24 semanas, el feto ya podría vivir fuera del vientre de su madre, aunque necesitaría ayuda para respirar y cuidados especiales. Entre la semana 25 y la 29 se forma la corteza cerebral. En este momento ya puede sentir dolor. El cerebro muestra patrones de ondas cerebrales regulares. Por eso, los bebés prematuros tienen una actividad cerebral muy baja. A las 32 semanas, el cerebro ya puede controlar la temperatura corporal y la respiración. Alrededor de la semana 38 suele ocurrir el nacimiento. Al cortar el cordón umbilical, se corta el suministro de nutrientes y oxígeno. El bebé respira aire por primera vez. Aún meses después de nacer, continúa un importante crecimiento de las sinapsis. La corteza cerebral se seguirá desarrollando por varios años. Es hasta los 18 meses de edad que se desarrolla el sentido del yo.
la corteza sigue formándose incluso hasta los 25 años. Y de hecho, seguimos formando nuevas sinapsis a lo largo de toda la vida. La pregunta difícil es, ¿a qué consideramos un ser humano? ¿Qué características se requieren para considerar a un ser una persona? ¿Será el tener una conciencia y capacidad de pensar? ¿O basta con la capacidad de sentir como la que tienen los animales? ¿O será simplemente el tener un ADN humano individual? No hay una definición universal. La categoría de persona se define y se debate en cada sociedad y en cada contexto. Aristóteles, por ejemplo, afirmaba que el alma entraba al cuerpo a los 40 días de gestación, en el caso de los varones, y hasta los 90, en el caso de las mujeres. La Iglesia Católica seguía las enseñanzas de Aristóteles y, aunque no veía bien los abortos, no los consideró homicidios sino hasta el siglo XVI. Poco después, Nicholas Hartsoeker pensaba que podría haber hombrecitos en el interior de los espermatozoides. Así, el ser humano existía desde antes y la mujer funcionaba solo como una incubadora. Santo Tomás de Aquino declaró que no, que se trataba de un proceso gradual. El feto al principio tiene un alma vegetativa, después adquiere un alma animal y al final tiene un alma racional. Aunque la Iglesia no se ha pronunciado con contundencia sobre en qué momento exacto aparece una persona nueva, desde 1750 castiga con la excomunión todos los abortos desde el momento de la fecundación, que es cuando ahora sabemos que se crea un nuevo código genético. Pero entonces, según esta idea, ¿son personas muertas el 50% de los óvulos fecundados que no logran la implantación sin que nadie se dé cuenta? ¿Y si el blastocito se separa y da origen a gemelos, el cigoto inicial era 1 o 2 individuos? Quizá es a las 6 semanas cuando se puede detectar el latido de lo que será el corazón, o a las 8 semanas cuando se manifiestan los primeros reflejos, aunque el feto sea aún incapaz de sentir, o a las 12 cuando ya tiene apariencia humana. Si ocurre bajo ciertas condiciones, la legislación del Reino Unido garantiza la interrupción del embarazo hasta la semana 24. Algunos arguyen incluso que se trata de un ser humano independiente solo hasta que es capaz de respirar por sí mismo. Lo cierto es que no es fácil que nos pongamos de acuerdo y poner una frontera absoluta. La humanización es un proceso gradual. El asunto no es nada simple. Se trata de un tema complejo y con muchas implicaciones. Y más cuando ponemos en el otro lado de la balanza la situación de muchas mujeres, incluyendo niñas y adolescentes. El Fondo de Población de las Naciones Unidas calcula que en las naciones en vías de desarrollo, 20,000 menores de edad dan a luz cada día. México ocupa el primer lugar de embarazo adolescente, según la OCDE. 1 de cada 5 embarazos es en jóvenes que no alcanzan la mayoría de edad. Se estima que el 95% de los embarazos en niñas menores de 15 años es producto de abuso sexual. En América Latina, del total de muertes relacionadas con el embarazo, 24% son por un aborto inseguro. Muchas veces se obliga a mujeres que no tienen un sustento económico o a niñas y adolescentes que no están preparadas o a futuras profesionistas que deben renunciar a su carrera o a víctimas de violación e incesto a traer un infante al mundo. ¿Es realmente justificable? Además están los casos de mujeres que tienen abortos espontáneos o embarazos que se interrumpen por problemas de salud o incluso son obligadas a abortar por alguien más y que aún así son castigadas como si hubieran cometido un asesinato. Se ha comprobado que las leyes restrictivas no reducen la cantidad de abortos que se realizan. Se siguen llevando a cabo, solo que en condiciones que ponen en riesgo la vida de las mujeres. En América Latina, la proporción de abortos es más alta que en Europa Occidental. Un factor crucial es el que juega la educación sexual. Por ejemplo, en Noruega y Holanda, la educación sexual comienza desde el kinder y tienen las menores tasas de embarazo y abortos en adolescentes. La transformación desde un óvulo fecundado hasta un ser humano es un proceso maravilloso.
La intención de este video no es promover el aborto. Lo que sí nos interesa promover es la empatía y la salud reproductiva. Podríamos ser una sociedad más justa y responsable si estamos mejor informados. Estar a favor de la vida debería considerar no solo el grado de desarrollo del embrión o feto, sino también el bienestar, la salud y los derechos de las mujeres. ¿O tú qué piensas? Curiosamente. Suscríbete a Curiosamente. Si te gustó este video, dale like y compártelo con quien creas que también. Bien. Entonces, hay un punto de partida para considerar como ser vivo un embrión. Hay una etapa específica. ¿Qué dicen? De acuerdo al video, la vida de un ser humano no tiene un punto específico, ¿no? Algunos países dicen a las 4 semanas, cuando empieza a latir el corazón. Otros dicen cuando empieza a respirar. Algunos mencionan que se puede considerar ser humano cuando empieza a sentir. ¿Bien? Entonces no hay un consenso, no hay un acuerdo para determinar que un ser humano es un ser humano a las 4 semanas o a las 5 semanas, ¿no? O algunos dicen desde que es concebido, desde que se unió el espermatozoide y el óvulo. Es muy difícil el tema, como mencionan en el video. Sin embargo, nosotros vamos a ver el resultado de eso, ¿no? Tenemos entonces la etapa prenatal, que ya hemos visto, ¿no? Y como ya hemos hecho la clase anterior, vamos a pedir que ustedes mismos lean cada etapa, ¿no? Tomando el orden en cómo se encuentran aquí en la asistencia de Zoom. Entonces, primero está su compañera Adriana. ¿Podría leer la etapa prenatal, Adriana? Ok, profesor. Ok, te escuchamos. Ya. Etapa prenatal. El comienzo de la vida tiene lugar cuando un solo espermatozoide se une a un óvulo y se forma en el vientre de la madre durante 9 meses, digo. Ok, gracias. ¿Ven? Ahora se dan cuenta, el libro está tomando como punto de partida la unión de un espermatozoide y un óvulo. Sin embargo, el espermatozoide, sin que se una, tiene vida. Es una célula. El óvulo solito, tiene vida. ¿Ven? Es un poquito difícil comprender eso. Pero el libro dice, la vida empieza cuando se une el óvulo con un espermatozoide, ¿no? Y va a permanecer durante ¿cuántos meses? ¿A los 22 meses? 22 semanas. Pero en meses, ¿cuánto sería? 9. 9, ¿no? 9 meses. Aproximadamente, porque sabemos que puede nacer un niño a los 7 meses, 8 meses, pero va a necesitar ayuda, ¿no? Lo que hacen los hospitales es ubicarlo en una incubadora. Si tienes 6, 7, 8 meses, lo ponen por un tiempo en la incubadora y luego cuando ya está listo, lo llevan a su casa. Pero sí, pueden nacer niños antes. Lo general, lo común, son 9 meses. Tenemos la siguiente etapa, la infancia. Y eso lo va a leer su compañero Alejandro. Alejandro, te escuchamos. Ya, profesor. La infancia. Es una etapa importante en el ciclo vital del desarrollo humano. Pues se gesta en el futuro de su personalidad. Se da desde que el niño nace hasta los 6 años.
No se presentan cambios físicos mayores. Muy bien, gracias. Vemos la importancia de la infancia. Aquí dice se va a ir elaborando, se va a ir creando la futura personalidad que va a tener la persona, ¿no? En la infancia, nosotros vamos escuchando a nuestros padres, vamos sintiendo el amor que ellos tienen por nosotros, y todas esas sensaciones van a formar nuestra personalidad a futuro. Es muy importante por eso estimular a los niños, ¿no? A los infantes. Hasta los 6 años. Hasta ahí dura la infancia. La etapa prenatal es antes del nacimiento. La infancia es desde que nace hasta los 6 años. Ahora vamos a ver la siguiente etapa. La niñez. Y eso lo va a leer Ariana. La niñez. Corresponde al ingreso del niño a la escuela, acontecimiento que significa la convivencia con seres de su misma edad. El cambio más notorio es el crecimiento. Esta etapa va desde los 7 años hasta los 12 años. Muy bien, muy bien, muy bien. Tener en cuenta esto, ¿no? La niñez, según el libro, va desde los 7 hasta los 12 años. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el cambio más notorio? El crecimiento. Muy bien, Ariana. El crecimiento, ¿no? De los 7 hasta Adriana, los 12 profesor, años. yo soy Adriana. Ah, perdón, Adriana. Hay crecimiento. Ustedes están en esa etapa, ¿no? Me imagino. ¿Sí? Sí. Sí, están en esa etapa, ¿no? Y es un poquito difícil, ¿no? Porque a veces compramos ropa y en medio año ya no nos cabe, ¿no? Ya dejamos la ropita ya, porque estamos en constante crecimiento. En esa etapa es importante que el niño consuma abundante proteínas. Bastante proteínas, porque se están formando más tejidos, el hueso está creciendo. Entonces, es importante las proteínas en esa etapa. La adolescencia, Dylan. ¿Está Dylan? Ok. Ítalo. Acá. Ok. Te escuchamos. La adolescencia es la etapa en la que el individuo deja de ser niño, pero sin alcanzar la madurez del adulto. Los cambios físicos son más notorios en las mujeres. Se produce la menstruación. Esta etapa se da desde los 12 años hasta los 18 años. Muy bien. Gracias, Ítalo. La adolescencia es la etapa que sigue, ¿no? A la niñez, y seguramente, ¿no? Con toda seguridad lo van a experimentar. Y aquí los cambios se ven más notorios, pues, a nivel, digamos, psicológico, ¿no? Hay cierta inseguridad, los cambios son muy drásticos, ¿no? Pero es la etapa en la cual no se puede definir todavía una madurez, ¿no? Esa es un término medio, es una transición. Es la transición que se da entre la niñez y la adultez. Así que a veces pedimos, ¿no? Los padres pedimos a los adolescentes, ya maduran, pero su propiedad, su naturaleza, no está como para que el adolescente sea una persona madura, ¿no? Es normal que ellos todavía tengan cierta inmadurez, pero sin embargo hay que estar formándolos. Bien, de 12 a 18 años, la adolescencia. Hay algunos libros que cuentan 19, 20 años, ¿no? Pero nosotros estamos siguiendo nuestro libro. Pero siempre van a encontrar esa diferencia de 1 a 2 años. La siguiente etapa es la adolescencia,
Creo que hemos visto adolescencia, sí. Seguiría la juventud. Seguiría su compañero Jacobo. Yo, papá. Disculpen, ¿está Jacobo? Sí, profesor. Ok. La juventud, ¿te escuchamos? Y juventud. El joven es capaz de orientar su vida y de integrar todos los aspectos de su personalidad. Está más tranquilo, pero no llega al equilibrio de la adultez. Está formando desde los 18 a los 25 años. Ujú. Gracias, Jacobo. 18, 25 años, la juventud, ¿no? Y hay cierto equilibrio en el comportamiento, ya no tiene un comportamiento tan cambiante como del adolescente. Sin embargo, todavía no tiene la madurez necesaria, ¿no? De un adulto. Adultez, Marco Luis. En esta etapa, el individuo alcanza la plenitud de su desarrollo biológico y psíquico. Su personalidad y carácter se presenta firme y seguro de tomar algunas decisiones. Se da desde los 26 hasta los 60 años. Ujú. Muy bien, gracias. Ahora, esta adultez, desde los 26 hasta los 60 años, sin embargo, algunos dicen 65, ¿no? A los 65 ya empieza otra etapa que sería la ancianidad, que ahora le llaman pues adulto mayor, ¿no? El término anciano, ¿no? Les parece ahora un poco mal, un poco inadecuado, ¿no? Y la mayoría prefiere llamarlos adultos mayores. Bien, vamos a ver la lectura de ancianidad. Tendría que hacerla Mariana. ¿Está ahí? ¿Yo, profe? Sí, Mariana, te escuchamos. ¿Cuál leo? Ancianidad. Ancianidad. Sí. Ancianidad es la etapa final de la vida. Se caracteriza por una creciente disminución de fuerza física y progresos baja de las cualidades de su actividad mental. Va desde los 60 años en adelante. Ok, muy bien. La ancianidad, entonces, la etapa final de la vida. Y aquí hay ya una disminución de la fuerza física, ¿no? Que esta fuerza física no es que empieza a los 60, incluso empieza mucho antes, ¿ya? Pero es más notorio ya a partir de los 60. Se puede notar ya un anciano, y como les dije al inicio, ¿no? Esto es de forma general. Hay personas que a los 65 tienen casi la misma fuerza, pero esto es de forma general. La mayoría de personas pasando los 60 ya tienen una disminución de su fuerza, y eso se nota. A los 60, 65 ya se nota. Muy bien, vamos a tener una pequeña interrupción y regresamos para el final de la clase, ¿sí? Volvemos en menos de un minuto.